La primera vez que hablé con alguien que decía haber ido al infierno, estaba bastante escéptico. El hombre era delgado, temblaba mucho y sus ojos parecían no parpadear. Contó que estuvo muerto durante 17 minutos. La forma en que habló no era como uno esperaría, llena de gritos y desesperación. De hecho, era bastante fría y tranquila, como si simplemente estuviera leyendo una receta de pastel que nunca haría. Describió el infierno como un lugar muy real, no algo de película o solo de la imaginación, y era horrible. Lo que más me impresionó no fue la historia en sí, sino la certeza que tenía de lo que decía. Con el tiempo, me puse tan curioso que comencé a buscar a otras personas que pasaron por experiencias similares, especialmente aquellas que hablaban de cosas más sombrías, en lugar de luces brillantes y angelitos. Las historias que encontré no eran nada reconfortantes, estaban llenas de dolor, miedo y desesperación. Yo soy el Dr. Mason Grant y estudio la muerte. No de una manera espiritual o mágica, sino de una forma muy real. Mi trabajo es un poco fuera de lo común y muchos no creen en ello, pero he reunido un montón de información que no pueden ignorar. Hice una lista con reglas que saqué de los relatos de personas que dicen haber ido al infierno y haber vuelto. No sé bien por qué comencé a escribirlas, tal vez porque siempre aparecían patrones o tal vez porque quería entender toda esta locura. Con el tiempo, esta lista creció y cada nueva historia me hizo replantear lo que creía. La primera regla que escuché fue de un hombre llamado Paul, que estuvo clínicamente muerto después de un accidente de coche. Me dijo con una voz muy baja y seria, no comas nada, no importa cuánto hambre tengas o cuán delicioso parezca, no es comida de verdad. Cuando le pregunté qué era la comida en el infierno, dijo que no era extraña ni asquerosa como yo pensé. De hecho, parecía deliciosa, había frutas, carnes, panes calientes y postres que brillaban. Pero en el momento en que comes, él dijo que algo cambia en ti. Es como si perdieras un poco de ti mismo y empezaras a no querer salir de allí. La segunda regla vino de una mujer llamada María, que se ahogó en su piscina en un día de verano. Su voz temblaba, como si cada palabra le costara algo, no sigas las voces. Ella explicó que, aunque parecieran familiares, no lo eran, y eso es muy peligroso. El infierno de ella estaba lleno de voces que reconocía, como la risa de su marido y el llanto de su hija, pero los rostros nunca aparecían. Una mujer llamada María me contó que, si hubiera seguido las voces que escuchó, nunca habría logrado volver. El tercer relato vino de un hombre llamado Travis. Él no tenía nada que ver con estar vivo, porque su corazón se detuvo durante 23 minutos tras un accidente en una construcción. Su voz sonaba vacía cuando me dijo, no confíes en las luces. Travis describió estas luces como burbujas que flotaban en el aire, iluminando la oscuridad del infierno. Parpadeaban y se movían, pareciendo guiarlo hacia un lugar seguro, pero, en realidad, el suelo se abría debajo de él, haciéndolo caer en pozos de fuego. Después de eso, comencé a notar algunas similitudes en las historias. Personas diferentes, muertes diferentes, pero reglas parecidas. Un hombre me advirtió, no mires a los ángeles. Dijo que no son lo que imaginas. Una mujer me contó que el tiempo en el infierno no funciona igual que aquí. Si intentas contar los días, terminarás volviéndote loco. Fue solo cuando entrevisté a un tipo llamado Daniel que me di cuenta de cuán aterrador puede ser el infierno. Daniel estuvo clínicamente muerto durante casi una hora debido a un ataque al corazón. Su historia era la más vívida y aterradora. Describió el infierno como un desierto enorme y roto. El cielo, si es que se puede llamar así, era oscuro y pesado, lleno de nubes que parecían palpitar como venas. El suelo era irregular, con ríos de roca derretida que quemaban sin calor. El aire era denso y asfixiante, con un olor desagradable a algo que se estaba pudriendo. ¿Y las criaturas? Daniel dijo que no eran demonios como los que muestran las películas. Eran ángeles caídos. Los describió como enormes y distorsionados, con alas desgastadas y rostros tan feos que se burlaban de la belleza. Se movían de manera aterradora, con ojos fríos e implacables. No solo te lastiman, Daniel explicó que te rompen el alma. Conocen tus miedos, arrepentimientos y debilidades, y usan eso en tu contra. La parte más aterradora de la historia de Daniel fue cómo describió a Lucifer. No es un demonio rojo con cuernos, sino que es hermoso de una manera aterradora. Su rostro es perfecto, pero hay algo en sus ojos que te hace sentir pequeño y débil. No habla, pero cuando te mira, entiendes todo. Entiende que, en el infierno, no importas, y eso es muy importante. La historia de Daniel me llevó a pensar en varias reglas para sobrevivir.
Él dijo que no corras, porque eso llama la atención de ellos. También mencionó que no debemos hablar, porque ellos te escucharán. Y es esencial no dejar de moverte, pero ten cuidado de no ir demasiado rápido, lo mejor es mantenerte en el medio. Cuando llegué a la 13ª regla, ya tenía una idea clara del infierno, un lugar de sufrimiento interminable, donde todo parece estar hecho para romper el espíritu de las personas. Estas reglas no eran solo consejos, sino verdaderos pasaportes para la supervivencia. Pero había algo que me inquietaba. Todas las personas que entrevisté lograron volver. Eso significaba que había una salida, ¿verdad? Entonces, le pregunté a Daniel cómo logramos escapar. Al principio, no respondió, solo me miró con una expresión vacía. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro, yo no escapé. Ellos me dejaron ir. Quería saber más, pero él no quiso dar detalles. La última historia que escuché fue de una mujer llamada Evelyn, que había estado muerta durante más de 2 horas debido a una reacción alérgica muy grave. Lo que contó era diferente de todo lo que había oído antes. Ella dijo que no quieren que te vayas, pero si lo haces, necesitas traer algo de vuelta. Evelyn no explicó lo que quería decir, solo repetía esa frase. Después de escuchar todo esto, seguí pensando en todo lo que aprendí. No sé por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez sea porque he pasado tanto tiempo recopilando estas historias que siento que necesito documentarlas. O quizás porque estoy comenzando a escuchar cosas. A veces, las voces son débiles, como un susurro que apenas puedo oír, otras veces, son tan claras como el día. Me llaman por mi nombre, Mason, es la voz de mi madre, de mi padre, de mi esposa, pero sé que es mejor no seguir las voces, al menos no todavía. Las palabras de Evelyn quedaron grabadas en mi mente, tienes que traer algo de vuelta. Evelyn casi dijo que necesitas traer algo de vuelta, como si fuera una verdad tan obvia que no necesitara explicación. Pero cuando la presioné, solo repitió la frase, con la mirada distante. Estaba muerta desde hacía más de 2 horas, más tiempo que cualquier otra persona con la que había hablado antes. La voz de Evelyn era suave, pero tenía un tono frío y distante. Estaba sentada frente a mí, con las manos pálidas temblando sobre la mesa. No hablaba como alguien que quería advertir a los demás ni como alguien aliviada por haber escapado. No, Evelyn parecía como si todavía estuviera atrapada allí, enfrentando los horrores que describía. Han llegado, dijo, no te dejarán ir. No sin un intercambio. Algo tiene que ser dado a cambio. Le pregunté qué había traído de vuelta, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. No lo sé, respondió, no puedo recordar. Pero no le creí. Insistí, si no recuerdas, ¿cómo lo sabes? Ella interrumpió, su voz se volvió aguda, y sus manos se apretaron en su garganta, como si intentara silenciarse. Su respiración se aceleró, y parecía que podría salir corriendo de la sala. Me eché un poco hacia atrás para darle espacio. Evelyn continuó, pero no se relajó. Cuando sales, dijo, no eres el mismo. Parte de ti se queda atrás, y parte vuelve contigo. Quizás ese sea el trato. Hizo una pausa, mirando hacia una esquina de la sala, como si viera algo invisible o quizás algo aún peor. Lo que decía Evelyn me inquietaba de una manera que los demás no lo hacían. La mayoría de las personas que entrevisté dudaban en compartir sus historias, pero la duda de ella parecía diferente. No era solo miedo, era pavor. Las palabras de ella, tienes que traer algo de vuelta, seguían girando en mi cabeza. ¿Qué quiso decir? ¿Qué trajo de vuelta? ¿Y qué podría ser peor que el lugar que describió? Regresé a la historia de Daniel, esperando encontrar algo de claridad. Su voz resonó en mi memoria, ellos me dejaron ir. No había dado detalles, pero ahora me preguntaba si su fuga era parte de algo más grande. ¿Lo dejaron ir porque trajo algo de vuelta? Pero, ¿qué sería? Daniel me había hablado sobre los ángeles caídos de manera vívida, describiendo su belleza aterradora y depredadora, con rostros incómodamente perfectos. Dijo que no necesitaban hacerte daño físicamente, podían romperte solo con la mirada. Me contó sobre la vez que se encontró con uno de ellos, cómo se congeló, incapaz de moverse o incluso de respirar bajo esa mirada. No dijo nada, solo me miró, y sentí todo de una vez, cada error, cada arrepentimiento, cada pecado que ya había cometido. Me mostró cosas que había enterrado muy profundo. Daniel estaba de rodillas, incapaz de desviar la mirada. Le imploré que parara, pero solo sonrió y no explicó cómo logró salir de aquel encuentro. Cuando le pregunté, simplemente dijo,
no escapé, él me dejó ir. Eso me llenó de miedo, porque empecé a pensar que el infierno podría tener sus propios planes. ¿Y si esas personas no estaban realmente escapando? ¿Y si estaban siendo liberadas? Recordé la regla de María, no sigas las voces. Su historia siempre me había incomodado, pero lo que dijo Evelyn la hizo parecer aún más aterradora. ¿Y si las voces no eran solo trampas? María contó que las voces resonaban por el terreno irregular del infierno, siempre fuera de alcance. A veces, sonaban como su hija pidiendo ayuda, o su marido riendo, como si hubiera encontrado una salida. Sonaban tan reales. Ella sabía que no lo eran, pero aún así, no podía resistir y continuaba siguiéndolas. María caminó durante un tiempo que parecía días, aunque no estaba segura, ya que el tiempo allí no funcionaba igual que aquí. El suelo cambiaba bajo sus pies, a veces era una roca negra y áspera, otras veces una superficie lisa que temblaba con cada paso. Las voces se volvían más fuertes cuanto más caminaba, hasta que llegó al borde de un abismo. No podía ver el fondo y decía que parecía interminable. Las voces venían de abajo, llamándola a saltar. Casi saltó, admitió, porque parecía que no eran solo voces, había algo dentro de ella, un impulso que le decía que confiara en ellas. En el último segundo, María se dio la vuelta, pero pagó un precio. Una figura extraña apareció detrás de ella, bloqueando su camino. No dijo nada sobre esa figura, pero sintió que no necesitaba. Podía ver que estaba asustada. Al igual que Evelyn, María no contó cómo logró escapar, dijo que no podía recordar. Empecé a notar un patrón en las historias, las voces, las luces, los ángeles, todos parecían atraer a las personas más profundo en el abismo. Pero, ¿por qué? Recordé la regla de Travis, no confíes en la luz. Él describió las luces como hermosas e hipnotizantes, como faroles flotantes que parpadeaban y danzaban en la oscuridad. Al principio, pensó que lo estaban guiando hacia la seguridad, pero pronto se dio cuenta de que solo lo estaban llevando en círculos. Me contó que cada vez que la seguía, terminaba en el mismo lugar, pero cuanto más miraba, más difícil se hacía parar. Las luces se volvían más brillantes y llenaban su mente de calor y comodidad, ahogando su miedo y desesperación. Decía que nada de eso era real, pero por un tiempo, realmente quería creer que lo era. Empecé a darme cuenta de que, cuanto más escuchaba estas historias, más comprendía que las reglas no eran solo sobre sobrevivir. Eran sobre resistir. El infierno no era solo un lugar de castigo, era un lugar que manipulaba a las personas. No solo lastimaba, sino que también seducía. Sin embargo, la regla de Evelyn era diferente, no se trataba de resistir, sino de escapar, y eso tenía su precio. Decidí intentar hablar con Evelyn nuevamente, con la esperanza de que pudiera darme más respuestas. Cuando la llamé, la línea solo sonó y luego se cortó. Fui hasta su casa, pero las persianas estaban cerradas y todo estaba oscuro. Cuando llamé a la puerta, no hubo respuesta. Pregunté a los vecinos si la habían visto, y un hombre mayor, con una expresión cansada, me dijo que la había oído hablando con alguien por la noche. Oh, ella no recibe visitas, dijo, pero la escuché discutir, gritar en realidad. Cuando le pregunté sobre qué estaba gritando, dudó y respondió, repetía, no voy a volver. Al día siguiente, la casa de Evelyn estaba vacía. Su auto aún estaba en el garaje, pero ella había desaparecido. Eso solo aumentó mi obsesión. ¿Qué había traído de vuelta? ¿A dónde había ido? Las respuestas parecían siempre fuera de alcance, como las voces que describió María. Y cuanto más buscaba, más sentía esa extraña atracción. Por la noche, comencé a escuchar susurros débiles. Sonaban como Evelyn, Daniel y María, pero a veces también parecían voces de personas que conocía. Era la voz de mi esposa, que se había ido hace años. Sabía que no debía seguir esas voces, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir. Cuantas más historias recopilaba, más difícil se volvía a ignorar el hilo que unía todo. No era solo miedo o sufrimiento, era la crueldad intencionada del infierno. Cada relato pintaba un cuadro más horrible y empecé a preguntarme si mi fascinación por estas historias era parte de alguna trampa siniestra. El primer nuevo relato que escuché fue de un hombre llamado Robert, que fue declarado muerto por 15 minutos tras un derrame. Dijo que allí no había silencio. Incluso cuando todo parecía tranquilo, el aire hacía ruido, como gritos, y eso era constante en todas partes. Al principio pensé que venía de lejos, pero pronto me di cuenta de que el sonido provenía de dentro de mi cabeza.
Robert describió el paisaje como un bosque en llamas, con árboles negros y esqueléticos, cuyos brazos se retorcían en formas extrañas. Llamas surgían entre los árboles, como si fueran seres vivos, pero no había calor, el fuego quemaba frío, hiriendo su carne sin dejar marcas. Había un camino, y aunque no estaba marcado, sintió que debía seguirlo, como si algo peor sucediera si no lo hacía. Caminó durante horas, y el fuego frío lamía su piel. Los gritos se hacían más altos a medida que avanzaba, y formas comenzaron a aparecer entre las llamas. Eran humanos, o al menos lo habían sido. Sus rostros estaban contorsionados en agonía, y sus cuerpos parecían intentar escapar, pero no podían. Extendían las manos hacia él, sus bocas se movían en súplicas silenciosas. No los toqué, dijo Robert. Dios me ayude, quería sacarlos de allí. Sabía que, si tocaba a esas criaturas, terminaría como ellas. Así que seguí por el camino, escuchando los gritos de las figuras en llamas desvanecerse. Pero luego, encontré algo aún peor. El suelo frente a mí se abrió en un enorme abismo, y de ahí emergió una criatura tan grande que bloqueó la poca luz que el fuego proporcionaba. Su cuerpo era una mezcla aterradora de cosas extrañas, con decenas de ojos parpadeando al mismo tiempo, cubriendo su rostro. Sus brazos terminaban en garras que crujían contra las rocas mientras se movía. Robert dijo que la criatura no hablaba, pero no era necesario, podía sentir todo eso en su cabeza, como si estuviera husmeando en sus pensamientos. Le mostraba cosas que había hecho, cosas que había pensado hacer, pero nunca tuvo el valor. Vio cuán débil era. Cuando le pregunté cómo escapó, Robert sacudió la cabeza y dijo, no escapé. Creo que no debería. Solo desperté. Después, escuché la historia de una mujer llamada Maen, que había estado muerta durante casi 40 minutos tras una sobredosis. Era más joven que la mayoría de las personas a las que había entrevistado, pero su voz tenía el peso de alguien mucho mayor. Allí no hay dirección, dijo. Es todo un caos. Crees que vas en una dirección, pero todo vuelve al mismo lugar. El terreno cambia todo el tiempo, un minuto es fuego, al siguiente es hielo. Ella explicó que estos cambios de temperatura no eran solo físicos, también eran psicológicos. El hielo no solo congelaba su piel, sino también sus pensamientos heroicos. El fuego no solo quemaba, sino que la llenaba de una rabia incontrolable. Maen habló de un pozo que era difícil de describir. No era solo fuego, estaba vivo. Tenía rostros todos torcidos, gritando y riendo al mismo tiempo. Fue forzada a caminar por el borde del pozo, y el suelo se desmoronaba bajo sus pies a cada paso. Podía ver figuras saliendo del fuego, con cuerpos carbonizados y rotos, pero que no parecían humanos. Sus bocas estaban estiradas, llenas de dientes que parecían cambiar y multiplicarse. Intentaron agarrarme, dijo. No querían jalarme, querían desmembrarme. Su voz vaciló, y por un momento, parecía que podría desmayarse. No sé cómo escapé. Solo corrí y luego volví. James fue el siguiente en contar su historia. Estuvo clínicamente muerto durante 10 minutos tras un disparo. Su relato fue el más vívido y perturbador que he escuchado. Quieren que sufras, dijo, mirando más allá de mí mientras hablaba. No solo físicamente, sino que quieren desmembrarte por dentro. James describió despertar en un desierto árido, con el suelo agrietado y sangrando. Sí, sangrando. La propia tierra exhalaba un líquido oscuro y espeso que olía a podredumbre y azufre. El cielo era una masa giratoria de negro y rojo, llena de destellos ocasionales. James me contó que, cuando estaba en ese lugar, había luces que revelaban sombras monstruosas. No estaba solo, había otras personas, o al menos pensaba que eran personas. Pero aquellas figuras no parecían más humanas. Estaban encorvadas y rotas, con miembros torcidos y rostros vacíos, sin ojos ni bocas. Aún así, se movían como si pudieran ver todo. No atacaron a James, solo lo seguían donde quiera que él fuera, observando y esperando. Él describió cómo el terreno cambiaba todo el tiempo. A veces, caminaba por un campo lleno de piedras irregulares que le cortaban los pies a cada paso. En otros momentos, estaba cruzando un río de metal derretido que quemaba, pero no lo mataba. No había salida, dijo. No importaba a dónde fuera, siempre terminaba de vuelta donde había empezado. James vio una figura alta, esquelética, con alas que se extendían hasta el horizonte. La figura no se movió, pero su presencia llenó a James de un miedo tan grande que apenas podía respirar. No era como las otras, explicó.
No necesitaba perseguirme ni hacerme daño, solo saber que estaba allí ya era horrible. Cuando le pregunté si pensaba que la figura era Lucifer, James dudó. No sé, dijo. Quizás. Pero si lo es, entonces no necesita hacer nada, solo estar cerca ya es aterrador. Cada nueva historia que escuchaba se sumaba al gran rompecabezas de horrores que estaba armando. El fuego, el hielo, las criaturas, todo parecía tener un propósito. El infierno no era solo un lugar de tortura, era como una máquina hecha para romper el alma. Comencé a preguntarme si las personas que entrevisté realmente me estaban diciendo la verdad. La advertencia enigmática de Evelyn resonaba en mi mente: tienes que traer algo de vuelta. Todos ellos trajeron algo con ellos, pero yo aún no sabía qué era. Las reglas parecían menos como una guía y más como un mapa que conducía a respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. Pero no podía detenerme. Las historias que coleccionaba permanecían en mi cabeza, presionando contra los rincones como una marea creciente. Cada relato añadía una nueva capa a los horrores del infierno, haciendo que el mundo a mi alrededor pareciera más frágil. Entonces noté algo que no esperaba, algo para lo que no estaba preparado. Cuanto más escuchaba esas historias, más difícil se volvía encontrar paz. Comencé a escuchar susurros débiles durante la noche. Se volvieron más altos e insistentes, llamándome. A veces sonaban como mi esposa, mi padre, personas que había perdido. Pero, en lugar de reconfortarme, su presencia me llenaba de miedo. Me acostaba en la cama, incapaz de dormir, escuchando el zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj, que parecían volverse más altos en el silencio. Cada ruido en la casa parecía amplificado, como si el propio ambiente estuviera tratando de contarme algo. Cada sonido parecía convertirse en una amenaza, como si quisiera ahogarme. C.S. Lewis escribió una vez que la esencia del infierno es el ruido. Nunca había pensado mucho en eso, pero ahora esas palabras no salían de mi cabeza. Las historias que recopilé y las personas con las que hablé describieron el infierno como un lugar de total confusión, lleno de gritos, llamas y voces. Nunca había silencio. No había espacio para pensar o reflexionar. Fue solo cuando me senté solo en mi oficina, tarde en la noche, mirando la pila de transcripciones, que me di cuenta de la conexión. Mi propio mundo parecía estar más ruidoso a medida que me adentraba en estas historias. Las distracciones en las que solía confiar, música, televisión, mi smartphone, se convirtieron en parte del ruido. Tomé mi teléfono, desplazándome por artículos de noticias y correos electrónicos, como si estuviera buscando algo que calmara mi incomodidad. Pero la pantalla solo aumentaba el zumbido en mi cabeza. Las notificaciones sonaban y los titulares gritaban por atención. Y en medio de todo eso, yo escuchaba los susurros persistentes, la voz de mi esposa nuevamente. Dejé el teléfono y apagué la televisión. El silencio que siguió no era reconfortante, era opresivo. Mis oídos se esforzaban por escuchar sonidos que no estaban allí. Pero, a medida que los minutos se convertían en horas, los susurros comenzaron a desaparecer. Decidí probar esto. Apagué mi teléfono con más frecuencia y pasé largos periodos sin el ruido de podcast o música. Dejé de ver televisión antes de dormir. En su lugar, me sentaba en silencio, escuchando el susurro de las hojas afuera de la ventana o el canto distante de un grillo. Al principio, esto parecía insoportable. Mi mente estaba llena de pensamientos intrusivos, rescatando miedos y arrepentimientos que intentaba ignorar. Pero, lentamente, algo comenzó a cambiar. Los susurros se detuvieron por completo, y el peso en mi pecho se disipó. Por primera vez en meses, pude dormir sin pesadillas. Esto se convirtió en un ritual. Todas las mañanas, me sentaba en el porche con mi café, escuchando el viento pasar entre los árboles. Podía oír a los pájaros llamándose unos a otros. No llevé mi teléfono conmigo, no leí las noticias ni revisé mi correo electrónico. Simplemente me senté, dejando que el silencio me llenara. Al principio, parecía un pequeño acto de rebeldía contra el caos de la vida moderna. Con el paso de los días, me di cuenta de que el silencio era más que solo una pausa en la vida agitada, era como una protección. Las personas a las que entrevisté pasaron por horrores inimaginables y todas describieron el infierno como un lugar lleno de ruido, un estruendo que nunca paraba. Y eso no era por casualidad, ese ruido no era solo un signo del infierno, sino su verdadera esencia. Oprimía, distraía y ahogaba todo lo que hacía a una persona ser quien realmente es. Cuando me sumergí en el silencio, encontré claridad. Empecé a entender que el ruido en mi vida,
tanto el que venía de afuera como el que estaba dentro de mí, no era solo una parte normal del mundo moderno, era algo más sombrío, algo que nos atrapaba. Cuanto más abrazaba el silencio, más podía ver el mundo como realmente es. Todas esas notificaciones, anuncios y publicaciones en redes sociales no eran inofensivas. Eran como un tipo de ruido diseñado para distraernos y evitar que pensáramos de forma más profunda. Recordé la regla de Evelyn, tienes que traer algo de vuelta. Me pregunté si el ruido era lo que ella y los demás trajeron de vuelta con ellos. Tal vez el infierno no fuera solo un lugar al que uno va cuando muere, sino también un estado de ser, una confusión de sonidos que se infiltraba en nuestro mundo a través de quienes ya lo habían vivido. Cierta noche, mientras el sol se ponía y el cielo se llenaba de colores, estaba sentado en la terraza. El viento traía el olor a lluvia y el suave susurro de las hojas. Por un momento, pensé haber oído un susurro, pero no era una voz. Era solo el sonido del mundo acomodándose, un ritmo natural que existía mucho antes de las distracciones de la vida moderna. Pensé en las historias de las personas que había entrevistado y en las reglas que me contaron: no comas, no corras, no confíes en la luz. Pero la regla más importante no fue una que me dieron, fue algo que descubrí por mí mismo. El silencio no era solo un alivio, sino un escudo. En la ausencia de ruido, podía escucharme pensar. Sentía la presencia del mundo a mi alrededor y también percibía algo bueno. Cuanto más abrazaba el silencio, menos miedo tenía. El infierno era ese ruido constante e implacable, y la única forma de protegerme de él era acogiendo el silencio. Dejé de buscar nueva información. La pila de transcripciones en mi mesa quedó allí, acumulando polvo. Ya no las necesitaba, porque encontré lo que realmente estaba buscando, aunque no fuera la respuesta que esperaba. Ahora, cada mañana, me siento en la terraza con mi café y solo escucho a los pájaros cantando sus canciones. El mundo a mi alrededor tiene un ritmo tranquilo y pacífico. Ya no pienso más en el infierno. Simplemente me siento en silencio, y en ese silencio encuentro todo lo que necesito. Hey, gracias por escuchar. Tenemos algunas historias increíbles que llegarán a este canal en las próximas semanas. Y si te gustan las historias verdaderas, no olvides visitar nuestro segundo canal, El Lighthouse. Que tengas una buena noche.